Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bueno, entonces empezamos con el trabajo de obras constitucionales. Esta es la primera entrevista con mi mamá. Hola David, ¿cómo estás? Muy bien, Marito, ¿cómo estás? Bien, gracias. Me alegra mucho. Bueno David, vamos a hablar sobre la Constitución Política de Colombia. Claro que sí. Me gustaría que me contestaran las siguientes preguntas. ¿Qué expresa el preámbulo de la Constitución Política de Colombia en cuanto a la finalidad del Estado? Bueno, entonces el preámbulo de la Constitución se centra mucho en el fin de la Constitución y habla que principalmente se trata de la unión que se quiere formar entre las comunidades colombianas y también entre las comunidades latinoamericanas con la colombiana como tal. Esto promoviendo mucho los valores centrales que la Constitución quiere promover, que son la vida, el trabajo, el esfuerzo, la felicidad, la paz, el conocimiento y pues esos valores que son tan importantes. David, ¿cómo se refuerza la idea de la soberanía en el preámbulo de la Constitución de Colombia? Está bien, entonces dentro del preámbulo de la Constitución de Colombia se refuerza esta idea, ya que se menciona que a través de este poder de la soberanía se decreta, sanciona y se promulga la Constitución. Además de esto, este poder se ejerce a través de los representantes de la Asamblea y los representantes del pueblo. Más adelante es mencionado que el pueblo pues se representa, o sea, ejerce este poder a través de directamente o de los representantes. Además de esto, el fin del que hablé anteriormente, que la Constitución tiene, refuerza esta idea, ya que el poder soberano recae directamente sobre el pueblo. ¿Qué valores y principios fundamentales se mencionan en el preámbulo? Bueno, dentro del preámbulo se menciona literalmente que el fin de la Constitución es promover la vida, la paz, la unidad, la conciencia, el conocimiento, el trabajo y sobre todo la unidad entre las comunidades tanto colombianas como latinoamericanas. David, ¿cuál es el propósito del pueblo colombiano al adoptar la Constitución según lo expresado en el preámbulo? Como ya mencioné anteriormente, el fin de la Constitución es promover unos valores muy importantes. Nuestro rol como pueblo es que estos valores se cumplan a través de nuestras acciones. Si nosotros no cumplimos lo que la Constitución nos está proponiendo, estos valores no van a encontrar una forma de ser establecidos ni cumplidos. Nuestro propósito es crear esa comunidad y unidad con nuestro propio pueblo y con Latinoamérica. David, ¿y cómo se refleja el compromiso con la paz en el preámbulo de la Constitución? Bueno, como podemos ver, el fin de la Constitución como tal habla mucho acerca de valores muy importantes que van muy centrados en la comunidad y en la unión. Estos valores son muy esenciales para que la paz dentro de la comunidad colombiana y latinoamericana se den. ¿Por qué? Porque son valores que promueven la unidad, el amor, el conocimiento. O sea, en general son valores que nos promueven a nosotros, nuestra propia paz y la paz con los demás, con las acciones que tomamos. Muchas gracias. Gracias David, muy bien respondidas todas las preguntas. Feliz noche. Bueno, buenas noches Ana María, ¿cómo estás? Hola David, muy bien, ¿y tú? Me alegra mucho. Bueno, continuamos con la segunda entrevista. Listo, entonces te voy a preguntar qué establece el artículo primero de la Constitución de Colombia sobre la forma de gobierno y los principios fundamentales del Estado colombiano. Perfecto, entonces el Estado de Colombia es una república que se organiza como un Estado social de derecho unitario. Es descentralizada, pluralista y sobre todo es democrática, participativa y pues sus bases están fundadas en los derechos humanos, en la dignidad humana y en el querer el bien común. Listo, ¿cómo define la Constitución política la soberanía en el artículo 3 del título primero? Bueno, la soberanía recae directamente sobre el pueblo. Del pueblo es el lugar de donde emana el poder, que se representa y se ejerce a través de los delegados que tiene pues, el Estado. Listo, entonces, ¿cuál es la importancia del artículo 2 respecto a los fines esenciales del Estado colombiano? Ok, la importancia de este artículo es muy severa porque nos cuenta los fines esenciales del Estado. Como ya mencionaba anteriormente, el Estado provee la convivencia pacífica y el bien de los ciudadanos esté por encima de todo lo demás.
por lo cual los fines esenciales se basan siempre en la convivencia, en el servir a los demás, en el servir a la comunidad y sobre todo asegurar que estos mismos derechos se estén cumpliendo. Bueno, la cuarta pregunta es, ¿qué derechos y libertades fundamentales se garantizan en el artículo 5 del título primero? Ok. Primero que todo, se establece que la familia es la institución central de la sociedad, ¿cierto? Se habla de los derechos fundamentales y más importantes, que son derechos a la vida, a la libertad, a la libre expresión, los derechos de compartir y convivir, y sobre todo pues como los derechos más esenciales que tiene el ser humano, por los que el Estado quiere proveer. Okay. Listo, la quinta pregunta, ¿qué papel desempeña la familia según el artículo 42 de la Constitución y cómo se relaciona con los principios fundamentales? Perfecto. Como mencioné anteriormente, la familia es el núcleo central de la sociedad. De la familia se forman personas con conocimiento acerca de los derechos, de la justicia, con conocimiento acerca de cómo convivir con las demás personas. Y pues esta desarrolla un rol muy importante porque es precisamente de aquí de donde salen las personas que van a salir al mundo real, por así decirlo. Y esto se relaciona, ya que de la familia salen ¿cómo se dice? Los valores esenciales como la justicia y el convivir con los demás. Listo. La sexta pregunta es, ¿cómo se garantiza la protección de la diversidad étnica y cultural en el artículo 7 del título 1? Este artículo fue desarrollado por la Ley 1381 de 2010, que precisamente protege, promueve y revitaliza las comunidades étnicas y sus lenguas. Estas comunidades son muy importantes para nuestra sociedad y precisamente esta ley y este artículo lo que hace es que nos están dando una seguridad de que estas comunidades se están protegiendo y se siguen expandiendo y se siguen como cuidando por el Estado, precisamente porque son importantes. Ok, ¿qué dice el artículo 9 sobre las relaciones internacionales de Colombia y cómo se conecta con los principios fundamentales del Estado? Ok, primero que todo quiero mencionar que el Estado, a pesar de tener autoridad sobre sus entidades territoriales, cada entidad territorial tiene una forma de pensar autónoma, por lo cual estas relaciones internacionales se basan sobre la soberanía que tiene el pueblo y pues este pensamiento autónomo de cada territorio. Segundo, estas relaciones internacionales son importantes porque, como bien sabemos, el fin del Estado es promover una comunidad, una convivencia y también no solo pues con los colombianos, sino con la comunidad latinoamericana. Precisamente son relaciones internacionales que buscan promover una comunidad más grande con el mundo exterior. Okay. ¿Cómo se define el pluralismo en la Constitución y cuál es su relevancia en el título primero? Ok, el pluralismo dentro de la Constitución se conoce como el querer integrar a todas las comunidades, etnias, religiones y grupos de personas que tengan pensamientos pues distintos. Precisamente pues es como el querer proteger y cuidar a todos estos grupos, y esto es muy importante y relevante precisamente porque es fundamental para poder cumplir con todos los fines del Estado, fundamental porque los fines del Estado van muy apegados de la comunidad y del servicio pues a algo muy plural, como lo dice, algo muy de la comunidad. Okay. ¿Qué función tiene la igualdad en el marco de los principios fundamentales establecidos en el título primero? Ok, como sabemos, los principios fundamentales, ya lo he repetido varias veces, se centran mucho en la comunidad. Y la igualdad es un valor muy importante que nos permite como asegurarnos de que las personas puedan tener un relacionamiento justo, un relacionamiento que sea equitativo, pues que haya igualdad entre las personas del pueblo y entre los poderes también, porque no queremos que las autoridades tengan más poder o más voto que nosotros los ciudadanos. Precisamente para eso la igualdad es importante para poder desarrollar todos estos fines que el Estado nos propone. ¿Cómo se articula la relación entre los ciudadanos y el Estado según los principios establecidos en el título primero de la Constitución? Ok, es muy importante tener esto en cuenta porque siguiendo los principios fundamentales debe haber una relación justa por ambas partes. El Estado debe proteger a los ciudadanos y promover que las leyes y los derechos se les estén cumpliendo, mientras que los ciudadanos como deber tenemos que seguir estas leyes
precisamente para que se haya pues encontrado una buena relación, un buen relacionamiento y que todo pues pueda salir conjunto como se está pensando que quiere que sea. Muchas gracias, Anita, por la entrevista. A ti, David. Buenas noches, Gloria María, ¿cómo está? Buenas noches, David, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Muy bien, también, muchas gracias. Bueno, profe, vamos a empezar con la tercera entrevista. David, ¿cómo se define el Estado Social de Derecho en el artículo 1? ¿Y qué implica este concepto para el gobierno colombiano? Ok, el Estado Social de Derecho es un Estado social descentralizado, un Estado pluralista que se basa mucho en cumplir con el funcionamiento de los derechos sociales y proteger a las comunidades, especialmente a los ciudadanos y a las minorías. David, ¿qué relación establece la Constitución entre la soberanía popular y la democracia participativa en el artículo 3? Ok, como ya mencioné anteriormente, la soberanía es el poder que cae directamente sobre el pueblo. Y esto es importante, ya que la democracia es la participación del pueblo. El pluralismo también entra ahí, ya que pues es como el tener en cuenta a todas las comunidades, a todos los ciudadanos y más grupos pequeños dentro del Estado para que esta misma democracia y la participación ciudadana se vea efectiva. ¿Cómo se garantiza la separación de poderes en el Estado colombiano según los principios fundamentales del título 1? Ok, el Estado lo que hizo para que se hiciera una división de poderes justa y equitativa fue que dividió en tres ramas, la judicial, la legislativa y la ejecutiva. Esto para que el poder se dividiera de forma correcta, de forma justa y que no hubiera una entidad que tuviera más poder que otra, sino que hubiera pues como un poder bien repartido y que se pudiera cumplir velando por pues el cumplimiento de las funciones principales del Estado. David, ¿qué menciona el artículo 4 sobre la supremacía de la Constitución y qué implicaciones tiene esto para la legalidad en Colombia? Ok, como lo dice literalmente dentro de la Constitución es norma de normas, por lo que las demás leyes que se quieran ejercer tienen que ser primero revisadas y pues acordadas dentro de la Constitución. ¿De qué manera el artículo 6 del título 1 responsabiliza a los funcionarios públicos y a los ciudadanos en la observancia de la Constitución? Ok, los funcionarios públicos y los ciudadanos tienen el deber y la responsabilidad de cumplir con las normas de la Constitución, por lo cual ambas partes son responsables de infringir estas leyes y ambas partes son necesariamente responsables de cumplir con que cada uno esté haciendo lo que le toca dentro de la Constitución. ¿Cómo se articula la protección de los derechos de las minorías dentro del marco de los principios fundamentales? Ok, esto se articula debido a las leyes que ya existen como el pluralismo, la igualdad y la protección de las minorías, que lo que buscan es que todas las minorías sean respetadas tanto como la comunidad misma de Colombia. Por esto, estas minorías, sin importar de qué etnia pertenezcan, qué creencias tengan, qué religión sea, tienen los mismos derechos, la misma responsabilidad de cumplir los deberes y la misma protección por parte del Estado. ¿Qué importancia tiene el reconocimiento de Colombia como una nación multicultural en los principios fundamentales? Dentro de Colombia se celebra que sea una comunidad multicultural, se celebra que hayan varios grupos, varias etnias, varias religiones. Esto precisamente porque dentro de los principios fundamentales se quiere crear una comunidad extensa, se quiere crear una comunidad con todos los grupos que hayan dentro de Latinoamérica y dentro de Colombia. Y esto pues es muy importante, ya que estos principios fundamentales son los mismos que promueven la igualdad y el respeto a los derechos de cada persona. ¿Cómo se refleja la protección del territorio nacional y sus recursos en los principios fundamentales en el título 1? Los principios fundamentales responsabilizan directamente al Estado de proteger estos recursos, de promover el cuidado de los recursos, de promover el desarrollo sostenible, precisamente para que sean vistos como algo sagrado, pues algo que se tiene que cuidar y algo que tenemos que ser todos responsables de esto mismo.
¿Qué establece el artículo 8 sobre la obligación del Estado en la protección del medio ambiente? Ok, como ya mencioné anteriormente, el Estado tiene la responsabilidad y obligación de proteger estos recursos. Tiene el Estado esta obligación de promover estos recursos y de cuidarlos sanamente. David, ¿cómo define la Constitución la relación entre la unidad de la nación y la autonomía de sus entidades territoriales en el título 1? Ok, a pesar de que Colombia sea una república unitaria, cada territorio tiene una forma de pensar autónoma. Por eso esta relación es muy armoniosa, ya que pues, los proyectos de cada territorio pueden ser pensados conforme a esa misma autonomía que poseen. Por eso mismo, pues eso está incluso dentro del derecho, dentro de los principios fundamentales, que haya una sana convivencia. Todos estos territorios tienen pues ese libre pensamiento que el Estado busca. Amén. David, hola, ¿cómo estás? Muy bien, y usted, doña Gladys, ¿cómo se encuentra? Muy bien, David, muchas gracias. Me alegra mucho. Bueno, te voy a hacer unas preguntitas, David. Cuéntame. Primero, ¿cómo clasifica el título segundo de la Constitución de Colombia los derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales? Ok, dentro de la Constitución, en el título 2, no hay una clasificación directa de estos derechos, no hay como un lugar en el que diga específicamente que se clasifican de una manera. Sin embargo, leyendo el título 2, podemos entender que se pueden clasificar de dos maneras. Primeramente, los derechos fundamentales son esos derechos inherentes de cada persona, esos derechos que no se le deben quitar absolutamente a nadie y que son totalmente obligatorios para todos. Y luego están los derechos económicos, sociales y culturales, que estos son también derechos obligatorios por parte del Estado, sin embargo se pueden entender más como derechos necesarios para una vida digna. Muy bien, David. David, segunda pregunta. ¿Qué establece el artículo 11 del título segundo sobre el derecho a la vida y su protección? Claro que sí, el derecho a la vida es totalmente inviolable, por lo cual no se puede hacer pena de muerte, no se puede matar a una persona. Si uno mata a una persona es totalmente culpable y llegaría a la cárcel por cadena perpetua, pero el derecho a la vida es totalmente inviolable tanto por parte del Estado como por parte de las personas. Muy bien, David. David, tercera pregunta. ¿Qué derechos y garantías establece la Constitución en el artículo 13 sobre la igualdad y la no discriminación? Claro que sí. La igualdad y la no discriminación dentro de la Constitución son derechos totalmente fundamentales. Ninguna persona debería ser ni discriminada, ni rechazada, ni rechazo de ningún tipo, ni por parte del Estado, ni por parte de los ciudadanos, por su pensamiento o su forma de pensar y creer. Muy bien, David. David, ¿qué derechos consagra el artículo 16 sobre el libre desarrollo de la personalidad? Claro que sí. Todas las personas tenemos derecho al libre desarrollo de la personalidad, con las limitaciones que nos pone el respetar los derechos de las demás personas y también las limitaciones que hay dentro de la Constitución. Muy bien, David. David, ¿cómo protege la Constitución la libertad de conciencia en el artículo 18 del título segundo? Doña Gladys, la libertad de conciencia es algo que debería ser totalmente respetado. Ninguna persona puede ser juzgada ni perseguida por su forma de pensar, por sus creencias religiosas, sus creencias personales, sus cultos. No debería ser absolutamente rechazado en ningún sentido. David, ¿qué establece el artículo 20 sobre la libertad de expresión y el acceso a la información? Claro que sí. Todas las personas tenemos derecho al acceso a la información, derecho a la difusión de información imparcial y veraz en medios de comunicación masivos, con el derecho de ser respetados, con el deber del Estado de que no puede censurarnos. Y sobre todo, pues obviamente por nuestra parte tenemos el deber de hacer esto, haciendo información veraz y que no altere los derechos de las demás personas. Muy bien. David, ¿cuáles son las garantías para la protección del debido proceso mencionadas en el artículo 29?
El debido proceso es un proceso que debe ser totalmente respetado. Primero que todo, las personas que estén pasando por esta situación tienen el derecho de tener un representante legal capaz, primero. Segundo, no tienen ningún derecho de ser juzgados antes de encontrar una ley o una acusación válida que los demuestre, ¿cómo se dice? Culpables ante la ley y ante lo que hayan cometido. Y tercero, deben ser totalmente respetados y protegidos de sus derechos aún mientras estén dentro de ese proceso. Muy bien. David, ¿qué derechos laborales fundamentales se reconocen en el título segundo, específicamente en el artículo 25? Claro que sí. Todas las personas tienen el derecho al trabajo, y el derecho al trabajo no solo es el derecho, sino también un deber por parte de nosotros los ciudadanos. Ahora, por parte de los derechos que tenemos como trabajadores, debemos ser respetados primero que todo y debemos tener el derecho a un trabajo en unas condiciones dignas, en unas condiciones que nos permitan trabajar y que sea un trabajo que sea algo pues, que nos beneficia a mí como empleado y al Estado como empleado. David, ¿cómo aborda la Constitución la educación como un derecho en el artículo 67? ¿Y cuál es su importancia dentro de los derechos económicos, sociales y culturales? Claro que sí. La educación es un derecho que todos tenemos como libertad y como algo necesario dentro de nuestras vidas. El Estado no tiene ningún derecho de negarnos a nosotros la educación. Ahora, por parte de cómo esto se correlaciona con los derechos fundamentales de parte de nosotros, la educación es la que forma al colombiano en la economía, la cultura, en el espacio social, en el ámbito de relacionamiento con los demás. Es decir, que esto nos abre las puertas a tener un relacionamiento correcto con las demás personas para poder crear esta comunidad que la Constitución quiere hacer. Muy bien. David, ¿qué deberes ciudadanos están establecidos en el título segundo y cómo se relacionan con los derechos fundamentales? Claro que sí, los deberes ciudadanos por parte del título segundo mencionan que primero debemos respetar con todo lo que tenemos, o sea, de nuestra forma de ser, los derechos de las demás personas. Divulgar estos derechos. Es un deber de nosotros mantener la paz y promover la paz. También es un derecho por parte de nosotros que tenemos que bogar porque estos derechos sigan saliendo al mundo, que sigan dentro de nuestra comunidad cumpliéndose y cumpliendo esto para el respeto de las demás personas. Muchas gracias, doña Gladys, por la entrevista. Sí, David, muchas gracias y muy bien explicado todo. Gracias, me quedó muy claro. Gracias. Listo, buenas tardes, Carlos Mario. ¿Cómo está usted? No más que estoy bueno. Excelente, David. Cuéntame qué es lo que necesitas. Le voy a hacer unas preguntitas sobre la Constitución de Colombia. Correcto, la Constitución del 91. Exactamente. Penalista, muchas veces uno no está tan pendiente de lo que es el término constitucional dentro del devenir jurídico, del devenir normal del trabajo de uno. Pero bueno, vamos a ver en qué podemos, consultando otras fuentes y teniendo criterios propios, poder dar algunas respuestas. Muchas gracias. Listo, entonces vamos a comenzar con las preguntas. Le voy a hacer la primera pregunta. ¿Cómo define la Constitución el concepto de pluralismo? Como tal, no tiene una definición expresa que diga pluralismo de esto, sino que establece de pronto el artículo primero, que nos indica básicamente Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizado, autonomía en entidades territoriales, democrático. Esa democracia nos amplía todo el espectro. Participativo, la participación nos da ese aspecto también de participación y pluralismo. Y pluralista, fijada en el respecto de la dignidad humana. ¿Qué es el pluralismo? Es ver una cantidad de vertientes que pueden tener las personas, bien sea desde el punto de vista como persona, como religiosidad, como, digamos, de dónde proviene la parte indígena. Entonces, así nos dice, incluso el artículo 6, el Estado reconoce sin discriminación la primacía de derechos inalienables de la persona, ¿cierto? De todo, sin distingo de religión, de pensamiento, de idiosincrasia, o si es hombre, o si es mujer, o si es niño. Protege a todos los ciudadanos de ese conglomerado que llamamos nación, que llamamos Colombia.
sigue, aquí en el artículo 7, dice que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. ¿Por qué étnica y cultural? Porque tenemos diferentes culturas, bien sea los antioqueños, la región Caribe, la región del Valle, la región de los Llanos, como culturas. Y etnias, porque tenemos no solo, digamos, la parte afrodescendiente, las comunidades negras, que puede estar en el Pacífico, en el Atlántico, las comunidades indígenas, que vienen en la Guajira, que vienen en la parte del Cauca, todas las que se reparten en todos los departamentos. En Antioquia tenemos los Emberá, hay mucha gente, entonces el Estado protege a toda esa serie de personas. Es el pluralismo, ¿cierto? Sí. Que entonces la Constitución es la norma de normas que nos acoge a todas las personas sin distingo de ninguna especie. Exacto. Muchas gracias. ¿Qué importancia tiene la participación ciudadana en el proceso democrático según la Constitución? Lo que pasa es que la participación ciudadana, en primer lugar, es el ciudadano como tal, es el constituyente primario. Es la persona que va a participar tanto en el cumplimiento de esa norma como en la vigilancia de esas normas. En el cumplimiento, ¿por qué? Tenemos entonces las acciones de tutela, que cualquier persona, según la Constitución, puede elevar sus inquietudes respetuosas ante las entidades jurídicas, las entidades del Estado o incluso ante las entidades particulares. Tenemos también la veeduría ciudadana, en que las personas normales, digamos los civiles, no funcionarios públicos, también se encargan de verificar y controlar, de acuerdo a ciertas verificaciones que hagan ellos, la forma en que el Estado mismo, sea a nivel nacional, departamental o municipal, ejecuta los recursos o ejecuta las cosas a las que está comprometida y obligada por la Constitución y la ley. ¿Cierto? También tenemos las audiencias. A ver, ¿qué más participación en el proceso democrático? Que tenemos el derecho al voto. Todo el mundo tiene derecho a partir de los 18 años, como se estableció la ciudadanía en Colombia, antes eran los 21, de ejercer su derecho constitucional a votar, sin distingo de qué, de su raza, de su religión, sino por ser las personas que tengan su preferencia. Listo, supongo yo. Perfecto. Continuamos. ¿Qué establece la Constitución sobre el derecho a la educación? El derecho a la educación es un derecho inalienable, pues es un derecho fundamental. La Constitución nos indica que toda persona tiene derecho a la educación, a que el Estado propenda porque hay una gratuidad en la educación, porque todas las personas se capaciten y tengan acceso a ella. Como tal, el Estado y las entidades del Estado tienen una serie de programas basados en esa norma constitucional en las cuales le facilitan a las personas poder acceder a las partes educativas, sobre todo a quienes, digamos, los estratos menos favorecidos, los de estratos de recurso social, digamos, de estrato 3 para abajo. El Estado tiene gratuidad en cuanto a la educación primaria y secundaria, y ya cuando ingresan incluso a la universidades como la Nacional, como la de Antioquia, tienen una forma de que los pagos no sean tan onerosos como en una entidad privada. Es un derecho que todo el mundo debe tener, y el Estado como tal debe propender de que haya un profesor casi que en cada rincón de Colombia. Llegar a las escuelas rurales, dar facilidades, cosa que desafortunadamente no siempre se cumple. ¿Por qué? Porque tenemos una dificultad grande en la cuestión de caminos, tenemos una dificultad grande en que los profesores, los docentes, muchas veces no pueden desplazarse a esos sitios. ¿Por qué? Puede ser por seguridad, porque tenemos una gran variedad de elementos contrarios a la ley que nos impiden que haya esa educación, y de personas que les gusta más bien que todo el mundo no acceda a esa educación, no pueda tener un pensamiento, una ideología propia y pueda tener en determinado caso votar por el que considere. Perfecto. Continuamos. La salud, ¿qué? Con los desplazados. ¿Cómo protege la Constitución a los derechos de las personas desplazadas? El desplazado como tal es un ciudadano. Como todo ciudadano tiene derecho a la vida, honra y bienes. El Estado debe propender por establecer, la Constitución lo obliga al Estado a que establezca programas en favor de estas personas a las cuales no ha podido respetarles su vida, su honra y sus bienes.
¿Cómo qué? Como tenemos tantos problemas a nivel, como te decía ahorita, de seguridad, por paramilitarismo, por guerrilla, por cualquier actor social, porque para mí los bandidos no tienen color político. Bandido es bandido, ellos trabajan por su historia. Aquí está el narcotráfico, aquí hay muchas cosas, y han hecho que las personas se desplacen no solo de la parte rural, porque por norma uno decía, no, es que los desplazados son los que sacan de sus fincas, tipo Urabá, tipo el Valle, tipo los llanos, porque determinado grupo llegó allá y los desplazaron, les mataron sus familias. Y el Estado como tal entonces está tratando de reubicarlos o de ahora incluso de devolverles sus tierras, porque eso es lo que se ha hecho. Sino que también existe un desplazamiento interurbano. El desplazamiento interurbano, que es las famosas fronteras invisibles, que a la gente la desplazan de un barrio simplemente porque les cayó mal, porque los hijos no han estado en determinada banda. Entonces, ¿no? Esos factores delincuenciales han hecho o hacen, obligan al Estado a que propenda por darle una verdad, una justicia, una reparación, digámoslo así, a esas personas desplazadas, por protegerlos, dar una protección especial de un acogimiento y de una ubicación dentro del mismo espacio colombiano. Creo que sí. Por último, ¿qué derechos tienen las comunidades indígenas según la Constitución? Los indígenas son digamos, un capítulo especial. Sí. Y la misma Constitución dice que cada cual, de acuerdo a su etnia, te lo decía ahora, tiene que tener una protección. Los indígenas, como tal, no digamos que todas las etnias, porque uno es diferente trabajar lo que son los guayú a nivel guajira, que son más civilizados, digámoslo así. No civilizados, no, están más metidos en este mundo actual que los indígenas del Cauca o que los indígenas en Verá, de acá, de algunos pueblos, los catillos, ¿cierto? Sí. Estos indígenas se rigen por normas, según la Constitución, que hay que respetarlas. Son normas propias, casi digamos que no están sujetos mucho a la ley del blanco. Los indígenas tienen sus propios códigos. De hecho, tú has visto de pronto cuando existen esas marchas que va la Guardia Indígena, que son los subpolicía interna. No se puede, el Estado no puede, o la Constitución no permite que el Estado colombiano como tal intervenga en sus decisiones. Ellos tienen decisiones propias para sus propios delitos. Tienen una protección demasiado especial porque inclusive ellos no pagan impuestos. Incluso, pues no, aparte que no pagan impuestos, allá no puede entrar cualquiera. La fuerza pública o al Estado como tal le tienen prohibido ingresar allá. Y el Estado tiene que, o los militares o los policías, tienen que estar de manos cruzadas ante cualquier eventualidad que pase allá. Ellos mismos se rigen por su norma. La Constitución les garantiza que ellos, por ser una etnia o una cultura diferente, puedan regirse por su historia. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias por la entrevista. Listo, David. Todo Con muy mucho bien gusto, respondido. hermano. ¿Alguna otra cosa? Todo muy bien. Bueno, hermano. Muchas gracias. David.